La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos nuevamente en Motorola, así que agradecemos a la marca por recibirnos una vez más para grabar una nueva temporada de nuestros podcasts. En esta ocasión estoy con las chicas de BML Argentina, Caro Graciano, ella es Growth Director de la agencia, y con Sofía Kursach, Directora General Creativa. Qué lindo que estén acá para charlar un montón de temas que en lo personal me interesa mucho abordarlos y me parece que es un buen momento para hablar de eso y entender cómo viene evolucionando sobre todo la publicidad y la comunicación en términos de impacto, en términos de propósito, de qué hablamos cuando hablamos de propósito. Así que gracias por estar. Vienen, Caro, viviendo un año de transición, de fusión. ¿Cómo se vive puertas adentro de la agencia? Desde lo que ya venían trabajando, ¿cómo es? De alguna manera, esa transición, ese unir distintas maneras de trabajar, distintas maneras de vincularse con los clientes, para seguir cuidando esto del propósito y cómo eso de alguna manera después se traduce en campañas, ¿no? ¿Cómo es un poquito eso? Sí, total. Primero, gracias por tenernos acá, un placer acompañarlos. Fue un año de mucho aprendizaje en términos de adaptación, en términos de nivelarnos. La verdad es que si bien veníamos todos del palo y de la industria, claramente cada uno tenía sus formas de trabajar, sus procesos, sus herramientas, y todo fue un desafío en términos de entendernos, escucharnos, tener paciencia, mucha paciencia, empatía. Pero la verdad es que los equipos son flexibles, somos flexibles, creo que es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros, y desde Vicky para abajo, desde nuestra SEO para abajo. Entonces también eso ayudó. Tuvimos muchísimas capacitaciones, muchísimas sesiones de contar qué hace cada área, contar qué hace cada equipo, para que todos tuvieran al alcance la posibilidad de entender, porque obviamente cada agencia tenía áreas diferentes también y por ende podíamos ofrecer servicios distintos. Así que fue un año de básicamente de nivelarnos y de poder como abrirnos a lo que cada uno tenía para ofrecer, para que justamente la oferta sea todavía más rica, más grande, y que nadie se sienta afuera ni que no tuviera la información necesaria para poder operar. Así que la verdad es que un año como intenso, pero súper enriquecedor. ¿Y cómo eso se maneja o cómo se traduce después en el trabajo que hacen con los clientes? ¿Cómo de alguna manera llevan esa cultura que de alguna forma es una nueva cultura que se construye a partir de esta unión entre distintos grupos? ¿Cómo se lleva eso de cara a un cliente? Mira, partiendo y volviendo a lo que decías vos antes, o sea, nuestro propósito siempre tiene que ver con impulsar el crecimiento creando marcas conectadas que siempre generen un impacto en las personas, ¿no? Entonces, para empezar, todo lo que hacemos nosotros puertas adentro es capacitarnos. Tenemos un comité de diversidad, equidad e inclusión. Todo el tiempo estamos tratando de desaprender cosas que sabíamos que hacíamos mal para poder empezar a hacerlas mejor. Y todo eso que aprendemos puertas adentro es lo que después les acercamos a los clientes para que no quede en un statement bonito de trabajamos con propósito o venderlo como parte de nuestro marketing, sino que pueda bajar y cascadear a las ideas y a lo que le acercamos a los clientes. Tenemos la suerte de tener clientes que les interesa el propósito y que nos acompañan y que ellos de por sí como compañías tienen propósitos muy sólidos. Y ahí, Sofi, por ahí apelo más a tu trabajo diario desde el lado más creativo, si se quiere, pero ¿cómo estás viendo vos la comunicación en general y la publicidad que viene evolucionando vinculado con estas temáticas más de impacto, ya sea cuestiones que tienen que ver con diversidad, cuestiones que tienen que ver con inclusión? ¿Cuál es un poco tu mirada sobre eso? ¿En qué momento estamos, si lo pensamos así? Creo que las marcas están entendiendo que cuando tienen un propósito claro, que cuando tienen un punto de vista claro y que cuando hacen algo, el impacto es mucho más grande en los consumidores. En este caso, nosotros tenemos, como dice Caro, la suerte de tener muchas marcas con las que trabajamos, muchos clientes que nos permiten eso, ¿no? Tener un foco, hablar de inclusión, de visibilidad, de poder ser mucho más vuelvo, redundante, pero inclusivos en la forma en que nos comunicamos. Y creo que también los consumidores hoy se dan cuenta cuando una marca no se condice con lo que venía haciendo, ¿viste? Cuando una marca se mete, por ejemplo, un ejemplo random, pero por ejemplo en el orgullo, en la marcha del orgullo, y ves que no tiene ningún tipo de credencial que haya construido de antemano, digo, eso ya se empieza a notar. Entonces, cuando no hay un propósito detrás
una transparencia y una construcción de marca que se viene haciendo, me parece que hoy el público un poco te lo remarca. Sí, y sumando a lo que dice Sofi, el consumidor son más exigentes ahora, entonces también exigen esa transparencia. Y a nosotros muchas veces nos pasa al revés, que hacemos un montón de cosas puertas adentro que no las comunicamos porque no nos interesa comunicarlas, porque las hacemos porque nos enriquece a nosotros y de repente un cliente se entera de algo y te dice, ay, yo no sabía que ustedes hacían tal o cual iniciativa. No lo comunicamos, no es parte de nuestra venta. Realmente lo hacemos porque creemos que nos hace una empresa diferente y nos hace mejor a nosotros como personas. Y ahí, volviendo un poco al lugar y la actualidad de las marcas en ese sentido, más allá de que obviamente es esto, encontrar el verdadero propósito de una marca y no meterse en cualquier temática porque Total. sí. Digo, ¿cuáles son las batallas de alguna manera ganadas que ustedes están viendo, alineado con esto que decís, que tiene que ver con que ustedes ya tienen como esa impronta y ese ADN y que después eso se puede reflejar de cara al cliente? Pero digo, ¿cuáles son esas batallas que ya consideran ganadas y cuáles son todavía las cuentas pendientes? A ver, empiezo yo si querés y después complementame. Yo creo que hay un camino ahora allanado y recorrido porque todos están más atentos y se abrió esa conversación y ese espacio, entonces nadie está ajeno. Que algunos lo puedan hacer más creíble, mejor y como que se sienta genuino, le pasa solo a unos por ahí y hay marcas que les cuesta más y sucede lo que decía Sofi de, bueno, si hiciste un posteo porque querías estar en la conversación, pero después puertas adentro no tenés ninguna persona con esas características o no te preocupas si se sienten cómodas o no estás atento Claro. a... O no hay una continuidad, O ¿no? no hay una continuidad y es un disparo al aire ese día, y te lo digo, lo dije ya con orgullo, pero puede ser el Día de la Mujer incluso. Claro. Sí. Todas las marcas antes solían sí o sí comunicar el Día de la Mujer. Hoy ya hay marcas que no lo hacen, porque saben que no está bueno. Hay un gran cambio en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí, que avanzamos un montón, pero nos queda por recorrer todavía muchísimo más. Por eso, de vuelta, nosotros todo el tiempo seguimos capacitándonos para no quedar afuera, para no quedar como desactualizado, porque todo el tiempo cambia y se actualiza. Y cuando crees que que ya llegaste, no llegaste y te falta otro montón más. Así que para nosotros la clave un poco es capacitarnos. ¿Y cuáles son esos cambios que ustedes están viendo como más relevantes en términos de cómo las marcas están hoy llegando al consumidor y a qué atribuyen de alguna forma esos cambios? Y creo que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Con esto de que los consumidores y los que reciben las comunicaciones, no importa el touchpoint que sea, están siendo mucho más picky, más exigentes, están demandando otro compromiso, porque también ahora hay más propósito de los dos lados, no solo del lado del cliente, sino del lado de la agencia. Entonces buscan como ese match, encontrarse en ese lugar en el medio, con lo cual yo siento que va por ese lado. Pero nada. Y las formas, sí, perdón que te interrumpa, y las formas de llegar hoy son distintas. En su momento era a través de un comercial y algo mucho más Despersonalizado por sí. ahí. Y hoy Sí. no solo son las redes, son las activaciones que haces, las acciones que haces, con resultados tangibles y medibles. Y como dice Caro, el público hoy es más exigente. Y si no tenés, si no construiste antes, te lo hacen saber, y no solo en las redes, que es el primer focus group que tenemos como para entender si pegó lo que hicimos, digo, es si realmente es transparente y es genuino la preocupación o la temática que quisiste tratar. Por eso hoy cada vez las marcas que, insisto, no tienen credenciales, se cuidan mucho más de hacer este posteo medio banal de tipo, saludamos a todas, Claro. ok, pero ¿qué hiciste vos o qué estás Y haciendo? ahí, vinculado con eso, ¿cómo ven que una marca que tal vez da un paso en falso, se equivoca, comete algún error vinculado con estas cuestiones, pero sale a aceptar ese error y de alguna manera se muestra como, bueno, sí, nos equivocamos? ¿Cómo ven eso? ¿O Yo creo cómo que ven que el consumidor está tomando eso, ¿no? Sí. Porque en definitiva no importa cómo lo tomemos nosotros, Sí. sino qué pasa con el consumidor. Y esa con es la el usuario. transparencia, o sea, se valora mucho más que una marca admita, o decirlo, que se equivocó y que pida disculpas, a que creamos que las marcas están por encima de los consumidores y cada vez que dicen algo está bien y punto. Digo, hoy la discusión es mucho más profunda y por eso desde nuestro lado, como decía Caro, nosotros tratamos todo el tiempo de
de aprender no solo con los talleres, que tenemos un montón de talleres que nos permiten darnos cuenta que tal vez la estábamos pifiando desde el casting, desde un montón de cosas, de entender que si vos metés a una persona que tiene o una discapacidad o que tiene algún tipo de, no sé, Condición, no importa, sí, sí. no lo, o sea, meterlo por meterlo, punto. No tenés que, viste, como esta cosa de forzarlo o decir, che, acuérdense que yo he metido, como entender que hoy el casting o lo que vos tenés que reflejar tiene que ser mucho más inclusivo por el hecho de ser inclusivo, punto, ¿viste? No por querer marcar en la agenda tipo... Sí, el cumplir el checklist de, Total. listo, estoy siendo inclusiva, listo, estoy siendo, tengo equidad, tengo... Claro, tampoco total. sirve eso, porque no es creíble y justamente volvemos a lo de la transparencia. Hacerlo por hacerlo no funciona. Hay una frase que usamos mucho en las charlas que damos nosotros a universidades cuando presentamos la parte de People y de Recursos Humanos, que es... diversidad es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. O sea, no es solamente hacerlo por la galería, sino que realmente genere un cambio y que ese cambio se vea y se viva y se pueda tocar y palpar y respirar. Si no, a la larga o a la corta se te cae y es peor, porque se te vuelven en contra con esto de que hoy la comunicación no es unidireccional como era antes. Claro. Hoy tienen a dónde buscarte, tienen a dónde escracharte, tienen a dónde decirte lo que piensan y se encargan de hacerlo. Y de eso aprendemos también, ¿eh? Digo, Obvio. sirve también el cachetazo. Nosotros tenemos la suerte no solo de tener talleres, sino de tener marcas de las que aprendemos todos los Sí, días. todo el tiempo. Más allá de, digo, el ejemplo de Asdra, el ejemplo de DAB, el ejemplo de Rexona, de que nos dan mucha información también para entender si vamos por el camino correcto y creo que en esa información que vamos recibiendo interna y externa es como que nos vamos nutriendo y bueno, va saliendo y vamos viendo también los frutos, ¿no? Que es... Sí, y otra cosa que también nos caracteriza a nosotros en BML Argentina es que estamos escuchando y monitoreando todo el tiempo. Entonces, si vos tenés un cliente de determinada industria o que está hablando de determinada temática, todo el tiempo estamos escuchando qué pasa. En redes, en la tele, en digital, en donde sea. Cosa de que cuando vos salgas con una idea esté chequeado, que lo que vas a decir, que lo que vas a llevar tenga un sustento y que no te vaya a generar ningún otro tipo de problemática. Entonces tratamos de estar como muy atentos todo el tiempo a los datos, partir de los datos y una vez que termina la campaña o la comunicación o o lo que sea que hayamos hecho, otra vez volver a los datos para entender si lo que hicimos está bien y cómo nos valoró el consumidor o el usuario. Vayamos a lo concreto, a lo que tiene que ver con campañas, con marcas tan emblemáticas como las que viene trabajando ya hace tiempo. Empecemos por DAP, por ejemplo, una campaña sumamente reconocida, que apareció en todos lados, mundialmente premiada. Enfrentemos la irritación. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo se trabaja para lograr una coherencia con ese propósito que tiene la marca de hace tantos años, ¿no? Y que viene Si querés, yo arranco evolucionando. con lo que fue el pedido inicial. El pedido inicial nada tenía que ver con una campaña de propósito porque había que enfocarse en la axila, la irritación, el cuarto de crema humectante y las características intrínsecas del producto. Y lo que hicimos ahí con el equipo de Sofi fue justamente transformarlo en una campaña de propósito. Sí, y un poco lo que veníamos hablando, DAP tiene un propósito muy claro hace 20 años, que es que la belleza sea fuente de inspiración y no De felicidad y no de ansiedad. Y no de ansiedad, exacto. Y como dice Caro, el pedido fue relanzar un antitranspirante, entendimos que había también una oportunidad. El concepto de enfrentemos la irritación es un concepto que funciona tanto para vender un producto, que es el antitranspirante, el cuarto de crema humectante, directo, como también hablar de un propósito, como te digo, que viene construyendo, que es hablar de las irritaciones de las mujeres y que es aquello que las irrita y que las viene irritando. Me irrita que opinen de mi peso, me irrita que hablen de mi cuerpo, me irrita no encontrar talles para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nace este concepto que nos parece súper fuerte y que nos permitió no solo comunicar las irritaciones de las mujeres a partir de un montón de influencers que empezaron a instalar la temática y a invitar a que las usuarias empiecen a contar cuáles eran esas cosas que las irritaba, sino también que derivó en un montón de acciones que terminaron en una muestra fotográfica donde un montón de mujeres volvieron a desarchivar aquellas fotos que eliminaron a causa del hate que recibieron, fotos que tenemos un dato muy concreto que es 8 de cada 10 mujeres reciben comentarios de odios en redes sociales, que tiene que ver con sus corporalidades, que tiene que ver con el simple hecho de mostrarse.
y lo que hicimos un poco con esta amplificación del concepto es esto, reflejar que no tenemos que ocultarnos más, que tenemos que mostrarnos, porque la forma de enfrentar la irritación es esa, y por eso invitamos a estas mujeres a subir sus fotos, y lo lindo de la muestra también es que vos tenías la posibilidad de escanear la foto y dejar tu comentario positivo, y bueno, creo que se fue armando algo muy lindo, más allá de todo lo que nos fue súper bien, la prensa, etcétera, etcétera. Claro. Creo que esto, lo genuino, ¿no? Como DAB desde hace 20 años lo viene haciendo, no tiene ningún tipo de problema en hacer frente a esto. Tiene todas las credenciales y es algo muy natural de la marca, y subirnos a eso y tener la posibilidad, no solo como comunicadoras, sino como mujeres, de poder hacerlo es un orgullo. Por eso es una marca que nos encanta, porque cada uno de sus briefs, pero en este caso de sus necesidades, tienen que ver también con un propósito muy Sí, claro. nos desafían a nosotras también, que está buenísimo a pensar Sí, siempre imagino más. también que campaña tras campaña el desafío va creciendo y Sí. cómo se sigue después de una campaña tan exitosa, ¿no? Sí. Bueno, pasa un poco con Asdra, que es una entidad con la que vienen trabajando hace un montón de tiempo y arrancaron con una campaña sumamente fuerte, pero van por más. Este año Sí. fue también nuevamente premiado en Cannes. ¿Cómo es? Nos corremos de las marcas también, ¿no? Sí, Para sí. decir cómo se comunica desde una entidad y desde una causa tan fuerte, ¿no? Con una problemática tan marcada que tiene que ver con discapacidad y cómo lo trabajan desde ese lado, la inclusión. ¿Cómo evoluciona lo que vienen haciendo con Asdra? La verdad que Recordame Promesas Absurdas, Sí, es lo de este esta año. última fue Promesas Absurdas. Promesas Absurdas. ¿Cómo fue evolucionando ese trabajo y de alguna manera cuál es ahí el propósito, el objetivo desde la agencia también, ¿no? Yo creo que el objetivo principal que tenemos nosotros con Asdra es seguir acompañándolos. La verdad es que arrancamos, yo creo que fue en 2020, con la primera campaña que fue Síndrome de Números. Sí. Donde Muy siempre, premiada también. muy premiada. Premiada en Smarties. No ganamos en Cannes, pero ganamos en Smarties y en otros festivales. Grand Prix. La verdad es que es una ONG a la que la venimos acompañando hace 4 años y donde siempre el objetivo principal es ponerlos en agenda. Porque si bien uno cree que es un tema que está sobre la mesa, un tema que tiene consideración y que a la hora de las agendas políticas está, muchas veces no está o no está donde debería estar. Entonces siempre el objetivo es visibilizar, donde por ahí otras ONG buscan recaudar dinero. Acá siempre es visibilizar la agenda, y ir logrando pequeños milestones y ganar pequeñas batallas cada vez para que la vida de las personas con síndrome de Down sea más fácil. En este caso, habíamos empezado a conversar con ellos sobre que se acercaban las elecciones, se acercaba el debate presidencial, era un buen momento para poner en agenda la problemática de nuevo, y bueno, y ahí los chicos cayeron con esta idea maravillosa que Chochi les puede contar, pero que no es que veníamos pensando en que iba a terminar haciendo esto, sino que surgió. Sí, el pedido era muy claro, como Sí. decía, es una época electoral, un año electoral, y era un gran momento para dar un buen mensaje y poner a la discapacidad en agenda. Y en este caso, la conclusión o la observación a la que llegamos es que de los 27 candidatos a presidenciales, cuando arrancaron las elecciones, ninguno hablaba de discapacidad. Y de hecho, por el contrario, las promesas eran totalmente absurdas, Sí, como dice la idea. No me acuerdo, pero me acuerdo que teníamos un listado que era una locura de cosas que eran totalmente Irrisorias, total. Incumplibles, sí. Y bueno, nos pusimos en campaña y lo que hicimos fue analizar un montón de cosas, analizar todas las propuestas electorales, juntarnos con economistas, con abogados, con cientistas de Politólogos, sí, de todo. De todo, y analizar las promesas, analizar las plataformas de campaña, y con eso generamos una base de datos para que pudiéramos entender en vivo durante el primer día electoral, cuáles eran las probabilidades de que esas promesas que estaban haciendo sean factibles de realizar. Midiendo 3 factores, es todo muy techy, pero Sí, lo bueno, voy a todo tratar muy de... nerd, muy pero innovador también Sí, es desde ese sí. lado, ¿no? Sí, No sí, de solamente hecho, desde el mensaje, sino también cómo lo implementaron. fue muy ambiciosa la idea. La verdad que el grupo que armamos para trabajarla fue gigante. La cantidad de entrevistas que tuvimos, porque primero fue capitalizar y entender
toda la información que teníamos, alimentar una base de datos, alimentar una inteligencia artificial una para que inteligencia nos permita en vivo Analizar toda esa... volver a analizar Sí. todas estas promesas y a partir de ahí compararlas con la simple promesa que teníamos nosotros. Y perdón que no me comí esta parte, pero básicamente lo que nos dimos cuenta es en Argentina las personas con síndrome de Down tenían que renovar su certificado una vez al año. O sea, un trastorno genético irreversible. Terrible. Tenían que Sin las sentido. madres o los padres o ellos mismos hacer un montón de papelerío para volver a renovar su certificado y es algo era algo muy simple de modificar y de cambiar, era solamente cambiar una simple ley y comparado con generar o crear un FBI argentino, hacer volar el Banco Central, dividir la jornada laboral, entre las promesas que había versus esto que era cambiar Una ley. una ley, lo que dijimos fue, bueno, ponerlo sobre la mesa, así que como les decía, en tiempo real se analizó eso y se comparó, mostrando que una promesa que tenía un 125.000% de chance de no hacerse versus esto que era una huevada. Es una pavada, sí. Claro. Así que esto se tuiteó, se mandó a cada uno de los políticos y se empezó a hablar de eso. Eso estuvo buenísimo, se empezó a hablar de eso en los medios, los políticos empezaron a darse cuenta de que tenían que hablar de la discapacidad y logramos que en muy poco tiempo esta ley se cambie. Así que... Ahí es donde vemos que las ideas tienen un resultado y generan Sí. un impacto real Sí, también, sí. ¿no? Porque muchas Sí. veces nos quedamos en el discurso, en este caso, como pasó también en casos anteriores, en campañas Sí. anteriores, cómo la visibilidad de algo puede generar un impacto real en las personas y alineado también Obvio. con el propósito inicial de Total. BML que hablábamos, ¿no? Sí. Chicas, para terminar un poco, entender, digo, y por ahí también podemos mencionar un poquito sobre lo que vienen haciendo con Rexona y esa campaña que fue para la Copa, a ver, recordame. Sí, la final de la Copa del Mundo La final de la Copa del femenina. Mundo femenina. Sí, el brief fue muy claro, que estaban... Faces of the Future, Faces ¿no? of the Future, sí, necesitábamos hacer un aviso para la final de la Copa. En ese momento no había mucho tiempo, no había tal vez un poco presupuesto. Y encontramos, empezamos a entender que los medios hablan del fútbol femenino cada 4 años. Es básicamente eso, y era pensar que el razonamiento no es la final de la Copa, es solo el comienzo. Y buscando fotos de la Copa para empezar a entender cómo iba a funcionar esta idea, porque el razonamiento ya lo teníamos, no queríamos hablar del final, sino queríamos hablar de que era el principio para inspirar a muchas chicas y para que esto siga y para que el fútbol femenino no pase una vez cada 4 años. Encontramos que las fotos que teníamos eran chicas con una mirada... niñas viendo a sus referentes totalmente inspiradas, totalmente fascinadas y dijimos, bueno, el foco no tiene que estar en las jugadoras, tiene que estar en estas nenas y hicimos una campaña gráfica espectacular con un presupuesto muy, muy acotado, pero usando todos los recursos que teníamos, con un mensaje súper simple pero potente, que era esto, no es solo el final, no es el final de la Copa del Mundo, es solo el comienzo, y era hacer el foco en estas niñas, y le fue muy bien también, por suerte, digo, esta es una parte donde más allá de todo lo que nosotros logramos y el impacto y además le fue muy bien en los premios, que no deja de ser un mimo para nosotros, Sí, obvio, una alegría. Pero cuando encima el propósito detrás está buenísimo, y vuelvo en este caso también, el impacto como mujeres que digo, nos agarramos de estos briefs y los laburamos porque nos da mucho amor hacerlo y porque sentimos que realmente tenemos la posibilidad de dar un mensaje con una marca que lo mismo viene construyendo hace un montón. Sí, que tiene entonces... credenciales, de vuelta la importancia de tener credenciales. Sí, claro. Y lo que trajeron los chicos estaba súper alineado con el tagline de la campaña madre, digamos, que era We are just warming up, era como estamos calentando recién. Entonces tenía todo un storytelling Claro. que iba perfecto con lo que habían traído los chicos. Para terminar ahora sí, si tuvieran que pensar en algo que de alguna manera une estas 3 campañas, ¿qué es lo que ven en común en ese sentido? De cara también al consumidor, al usuario, ¿qué es lo que...? Yo creo, y corregime, Sofi, que tiene que ver con que de verdad tanto las ONGs como las marcas con las que trabajamos tienen un propósito claro, pero más allá del propósito, que por ahí muchas empresas o entidades lo tienen, tiene que ver con las credenciales, con la credibilidad y con todo lo construido, que hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil a la hora de tener que trabajar en campañas, ideas o el entregable que sea.
Bueno, y para sumar a lo que dice Caro, creo que las 3 marcas capitalizaron muy bien el real time, ¿no? Que tanto la final de la Copa del Mundo, las elecciones y poner a la discapacidad en agenda, hablar de las irritaciones de las mujeres en un contexto donde está bueno remarcar eso. Me parece que eso es algo que las une y también hacer algo tangible y tener resultados reales. Me parece que es algo que supieron muy bien capitalizar o supimos muy bien capitalizar junto con las marcas para dejar un mensaje poderoso. Bárbaro. Gracias a las dos por estar hoy hablando de estos temas que realmente nos interesan y creo que las marcas tienen que estar muy atentos para abordarlos, ¿no? Con seriedad y con compromiso. Gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Los invito a ver el resto de los episodios en Marketing Future Today, en nuestra plataforma de audio en Spotify y si no, en nuestro canal de YouTube. Gracias Motorola nuevamente por recibirnos.